jamás imaginé que un regalo de cumpleaños se transformaría en un acto de abandono calculado. Me encontraba sola en la sala de llegadas del aeropuerto de Roma, rodeada por un mar de voces desconocidas que zumbaban como un vendaval lejano e impenetrable. No había ni rastro de mi maleta, y mi cartera también había desaparecido. Mi móvil, agonizando con un miserable 2% de batería, murió justo al abrir el último mensaje de mi hijo. Pensé que sería bueno ver si podías apañártelas tú sola por una vez. Feliz cumpleaños, mamá. Me desplomé en un banco como si el peso de cada decepción que había tragado a lo largo de los años por fin se hubiese hecho cuerpo. Miré mis manos vacías buscando respuestas que jamás debí pedir fuera de mí. Pero lo único que resonaba en mi cabeza era la voz de Mark, gélida y arrogante, repitiendo las mismas palabras que me dijo al teléfono horas antes de embarcar. Mamá, siempre te angustias por todo. Relájate, deja que me encargue yo. Lo hice. Le di mis documentos. Insistió tanto y yo quise creer. Creer que estaba madurando, que por fin asumía responsabilidades. Creí ver en él al hijo que siempre soñé. Y sin embargo, ahora estaba aquí en tierra ajena con 70 años varada como una sombra de mí misma. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. El miedo me subía por la garganta como una marea negra. Pero debajo del miedo empezaba a despertar otra cosa. Rabia. Una ira que no solo apuntaba a Mark, sino a mí. Por cada vez que consentí lo que no quería. Por cada favor concedido, cada préstamo silencioso, cada vez que le encubrí para evitar que tropezara. Me tragué sus errores como si fuera mi deber. Me convencí de que eso hacían las madres, sacrificarse sin condiciones. Pensé que este viaje era un acto de amor, un gesto de gratitud por haberlo criado sola desde que su padre murió. Pero no era un regalo. Era una emboscada, una prueba retorcida. Y para él, ya la había suspendido. Me abracé a mí misma no por frío, sino como un escudo invisible. Quería ver si podía valerme por mi cuenta. Bien, lo haría, pero no por él. No para demostrarle nada, sino por mí. Y un día él recordaría lo que hizo, y lo lamentaría. Todo me resultaba aún más absurdo al pensar que apenas una semana antes estaba en mi jardín californiano descalza podando rosales al sol, tarareando melodías a los gorriones como una anciana feliz y boba. Entonces sonó el teléfono. Era Mark, su voz cálida, inusualmente cálida. «Feliz cumpleaños adelantado, mamá», dijo con esa voz que reservaba para los momentos importantes. «Tengo algo especial para ti». Recuerdo perfectamente cómo las tijeras de podar resbalaron de mis manos. Italia anunció con una sonrisa contenida. «Roma, te he conseguido una entrada. Siempre has querido ir, ¿verdad?» Las lágrimas me vinieron solas. «Claro que sí, por supuesto que sí». Mark lo sabía. Había estado allí la tarde en que le leí sobre los acueductos romanos en la biblioteca. Me había escuchado cuando se me quebró la voz, hablando del Coliseo. Pensé que lo había guardado en su memoria. Pensé que me quería. Di un grito que me salió del alma. Le aseguré que le empezaría a preparar la maleta esa misma noche. Pasé días escogiendo con mimo las bufandas de seda que llevaba años sin usar, doblando blusas como si fueran reliquias, perfumando mi almohada de viaje con lavanda, convencida de que me daría suerte. Incluso fui al centro y compré 2 detallitos para sus hijos, unos marcapáginas artesanales y libros de colorear en italiano. Los escondí en el bolso con dedos temblorosos, ya imaginando la cara de ilusión que pondrían al abrirlos. Sentía con todo mi ser que tanto esfuerzo las noches extra en el hospital
Los cumpleaños cocinados sola, incluso aquel día en que lancé mi anillo de boda al estanque para poder pagarle la matrícula. Todo por fin tenía sentido. Fue un gesto tan bonito, tan atento. Esa noche sentada en el porche con mi taza de manzanilla, sonreí sin motivo. Ha cambiado, pensé. Incluso lo dije en voz baja. Está creciendo. Tal vez no lo hice tan mal como madre, pero tendría que haberlo intuido. La manera en que evitaba responder cuando le preguntaba por el itinerario. Cómo se tensó cuando mencioné que me haría ilusión ver el Vaticano con él. Estaré ocupado con el trabajo fue su excusa. Pero tú te lo vas a pasar de maravilla. Además, es mi regalo de cumpleaños para ti. Y aún así, fingí que no me dolía. Porque las madres hacemos eso, ¿verdad? Nos aferramos a lo bueno aunque esté cubierto de óxido. Nos convencemos de que los silencios son ternura, de que las mentiras solo son confusión pasajera. Pero ya lo entiendo. Aquello no era amor, era carnaza. Y yo, como una ingenua, mordí el anzuelo sin pensarlo. La primera punzada de inquietud me alcanzó ya en el aeropuerto. Durante todo el trayecto en coche, Mark apenas pronunció palabra. Tenía la mirada fija en el móvil, tecleando sin cesar, con un aire ausente. Intenté suavizar el silencio con comentarios triviales, preguntándole si quería que le trajera algo típico de Roma, o si conocía alguna cafetería encantadora que pudiera visitar. Él asintió sin entusiasmo, murmurando apenas un «¡Que lo disfrutes, mamá!», antes de sumergirse de nuevo en su pantalla. En la cena de mi cumpleaños celebrada la noche anterior, esperaba al menos una chispa de alegría, una risa compartida, un brindis tímido, quizás un trozo de tarta. Pero la mesa estaba medio vacía. Mark la había reservado en un local moderno impersonal de esos, con iluminación blanca que no invita ni a quedarse. Su esposa no vino. Los nietos, según él, tenían una función escolar. Éramos solo él, yo y un plato de pasta pasada. Llevaba la blusa verde que él mismo me había dicho años atrás que me traía suerte. Ni siquiera alzó la vista cuando llegué. A mitad de la comida, justo cuando intentaba decirle lo mucho que me emocionaba, el viaje se levantó de improviso. «Perdona, es del trabajo», dijo llevándose el teléfono al oído. Desapareció durante casi 2 horas. Me quedé allí sola con las manos rodeando una taza de té que ya se había enfriado. Fingí serenidad como si no doliera. Terminé pagando yo la cuenta. Esa noche, al llegar a casa, le pedí si podía imprimir los datos del hotel, por si me quedaba sin batería en pleno viaje. «Todo va en el móvil ahora», mamá contestó sin levantar la cabeza. «Estarás bien». Traté de no darle importancia. Me dije que simplemente estaba absorbido por sus cosas, que los jóvenes eran. Así que nosotros veníamos de otra época. Nosotros escribíamos a mano, imprimíamos horarios, anotábamos direcciones con esmero. Ellos confiaban en la nube, en las aplicaciones. Pero aquel nudo en mi estómago no dejaba de apretar. Y al día siguiente, cuando me dejó frente a la terminal, apenas redujo la marcha. «Mándame un mensaje cuando aterrices», soltó sin siquiera mirar atrás. Ahí me quedé plantada con la maleta en una mano y el pasaporte en la otra, viendo cómo su coche desaparecía al girar la esquina. Una sensación amarga me recorrió el pecho. Algo no encajaba. Aún no sabía cuánto. No fue hasta que puse un pie en suelo italiano que la realidad comenzó a resquebrajarse. Al principio todo parecía un sueño. El aire cálido de Roma me acariciaba la piel, con la delicadeza de una promesa. El aeropuerto bullía de voces extranjeras, maletas rodando y prisas felices. Apreté entre los dedos mi tarjeta de embarque, impresa, una de las pocas cosas por las que insistí, y seguí las señales hacia la cinta de equipaje sin imaginar que estaba a punto de enfrentar algo más que un simple viaje.
Cuando llegué a la parada de taxis y saqué el móvil para revisar los datos del hotel, la pantalla parpadeó una vez y murió por completo. Me quedé inmóvil desconcertada. Estaba convencida de que la batería rondaba el 70% antes de despegar. Recorrí la terminal buscando una estación de carga, pero ninguna se adaptaba al enchufe que llevaba. No pasa nada, me dije. Al fin y al cabo llevaba impreso el correo con la reserva del hotel, Hotel. Pero no fue así. Al abrir la maleta encontré mi pasaporte donde debía estar, sí, pero no el itinerario, ni copias de seguridad, ni un solo billete suelto. Solo una tarjeta de crédito que Mark, mi hijo, juró haber activado para uso internacional. Spoiler, no lo había hecho. Por suerte, aún conservaba los $200 que siempre escondía en el forro, como último recurso. Con un italiano rudimentario y una mezcla de gestos, conseguí parar un taxi. El conductor se esforzó por descifrar el minúsculo texto que había garabateado con prisas en el reverso de mi tarjeta de embarque. Era el nombre del hotel que Mark me aseguró haber reservado. 20 minutos después, el taxi se detuvo frente a un edificio estrecho encantador con hiedra abrazando la fachada y un cartel antiguo que conservaba cierta elegancia. Sentí una punzada en el pecho, mezcla de ilusión y cansancio. Crucé el umbral y la recepcionista me recibió con una sonrisa tibia que pronto se transformó en un gesto de duda. «No consta ninguna reserva que a su nombre», dijo amablemente mientras comprobaba de nuevo. Le expliqué que era un regalo de cumpleaños de mi hijo. Asintió con lástima y repitió esta vez, más firme: «No hay ninguna reserva». Le pedí que revisara si podía estar a nombre de él o si había algún error tipográfico. Giró la pantalla para mostrármelo. Vacía. Sin pago, sin datos, sin rastro. Noté cómo algo se cerraba dentro de mí como un puño apretando el corazón. Pregunté si al menos podían comprobar si había recibido algún correo desde mi vuelo, por si la agencia hubiera gestionado directamente. Accedió con amabilidad y llamó a la aerolínea en mi nombre. Yo esperé sola en un banco de terciopelo arrinconado con las manos temblando y la respiración cada vez más superficial. Cuando regresó tenía el rostro blanco como el papel. «No tienes billete de vuelta reservado», susurró. Mi cuerpo se quedó rígido. Aquello no era un descuido. Mark me había dejado deliberadamente en Roma. En mi 70º cumpleaños me regaló lo que parecía un viaje inolvidable. Y luego se aseguró de que no pudiera regresar. Me dejé caer en un banco de piedra agrietada en un parque solitario, donde los cipreses proyectaban sombras largas sobre un sendero de ladrillos gastados por el tiempo. Sentía los dedos helados, la barriga vacía rugía con suavidad. Pero no me movía. Era como si el aire mismo me mantuviera atada a ese instante. No era miedo lo que sentía, sino una espiral de recuerdos que se repetían sin descanso. Vi desfilar uno por uno todos los sacrificios que hice por Mark. Empeñé el broche de zafiro de mi madre para pagarle un profesor particular. Vendí mi alianza de bodas para cubrir su primer semestre en la universidad, cuando se esfumó la ayuda financiera. Trabajaba noches enteras en la biblioteca universitaria y por las mañanas fregaba suelos en una clínica dental, solo para que él tuviera un futuro, uno que a mí siempre me fue negado. Dormía en el sofá para que él pudiera tener la única habitación cuando nos mudamos a aquel cuchitril, tras la muerte de su padre. A veces ni cenaba con tal de que él no pasara hambre. Le repetía sin parar: «No pienses en mí, da lo mejor de ti». Y lo hacía. Durante un tiempo fue brillante, carismático. Lo vi recoger su diploma con ese traje azul que yo le compré sin que él lo supiera, euro a euro guardado en sobres. Lloré tanto ese día que apenas podía mantenerme en pie. Pensé que habíamos vencido,
que por fin todo empezaba a ir bien. Pero estaba ciega. Había criado a un hombre que sabía pedir, que sabía sonreír al recibir, y que un día calculó que yo era más útil fuera de su camino, mejor aún desaparecida en un rincón lejano de Europa, donde nadie hiciera preguntas incómodas. Apreté la mandíbula. Realmente era él. Esperaba que me hundiera, que le suplicara volver como una vieja estúpida perdida y sola, o aún peor, que me disolviera entre papeles consulares, diagnosticada como senil y encerrada en una residencia cualquiera como una prenda olvidada. ¿Era una prueba? ¿Un castigo? No. Era una celada. Pero se había equivocado. No me había educado a mí misma para terminar derrotada. Había pasado toda una vida luchando por sobrevivir. Y aún no pensaba rendirme. Permanecí sentada un minuto más con el frío penetrándome hasta lo más hondo, como si cada bocanada de aire helado fuera un eco de la traición que acababa de sufrir. Luego despacio me incorporé. Ya estaba bien. Sacudí la tierra de las mangas de mi abrigo con las manos aún temblorosas. Pero algo dentro de mí se irguió con firmeza como si una parte de mi alma recordara lo que mi corazón había olvidado, que ya había sobrevivido al abandono antes. Y que esta vez no sería diferente. Rebusqué en mi mochila con la ansiedad de quien se aferra a la mínima posibilidad. Un número anotado al azar, un recibo con un nombre útil, un rastro de esperanza. Lo único que encontré fue un viejo clip oxidado y una menta rancia de la sala VIP del aeropuerto. Ningún milagro. Y sin embargo, allí entre la nada, encontré algo mejor, una chispa de voluntad. Alcé la vista y vi a una pareja joven sentada cerca. Ella tenía acento americano. Algo en la forma en que pronunció pan de ajo me atravesó como un suspiro familiar. Por fin, algo humano en medio de aquel caos. Me acerqué despacio midiendo cada paso para no parecer una amenaza. «Perdón», dije con una voz más dulce de lo que sentía. «Siento molestar, pero... ¿tendríais algún teléfono que pudiera usar un momento? Es urgente». Se miraron entre ellos sorprendidos. Sin dudar, la joven me tendió su móvil con una sonrisa desarmante. «Claro que sí», respondió. «Tómese el tiempo que necesite». Sentí cómo los dedos me temblaban al marcar, como si esa llamada fuera una cuerda en medio del naufragio. Marqué el único número que jamás había olvidado. Martha, mi vieja amiga en California. Cogió la llamada al segundo tono. «Martha», susurré. «Soy yo. Necesito que me ayudes». Su voz cambió de inmediato, pasando del desconcierto a la alarma. «¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Estoy en Roma. Me han dejado tirada. No puedo explicarlo ahora», añadí, viendo de reojo cómo la pareja apartaba la mirada con delicadeza, respetando mi intimidad. «Necesito que vayas a mi casa cuanto antes. Comprueba si han tocado algo y llama al señor Daniels. Dile que debe estar preparado. Y otra cosa. Por favor, no olvides regar las rosas. Dolores». Empezó con la voz quebrada por la preocupación. «Estoy bien», le interrumpí con más serenidad de la que sentía. «Estoy viva. Y ya no estoy sola. Solo necesitaba llegar a casa. Después me ocuparía del resto». Le devolví el teléfono a la joven que, en lugar de compasión o desconcierto, me ofreció una mirada distinta, una mezcla serena de respeto y algo parecido a la admiración. Y pensé, por algo se empieza. Encontré una pequeña cafetería, encajada entre dos librerías antiguas. El toldo estaba raído por el sol, pero el calor que salía del interior era tan reconfortante que me envolvió como un abrazo inesperado. Entré aliviada por el tintineo suave de la loza y el aroma denso a café fuerte como el de antes. El camarero apenas chapurreaba inglés, pero no hizo falta.
Señalé el café más barato y me refugié en una mesa arrinconada, encorvada bajo el peso de todo lo que aún no sabía. Tenían wifi. Murmuré una bendición silenciosa. Mi móvil estaba muerto, pero aún conservaba acceso a mi vieja cuenta de Gmail. Y milagrosamente recordaba la contraseña. El camarero me dejó usar su tableta y con dedos torpes pero determinados empecé a navegar. Lo que descubrí me dejó sin aire. Mark llevaba tiempo tejiendo su red. No se limitaba a mostrarse como un hijo atento. Había redactado correos meticulosamente dirigidos a Claire, a Walter, incluso a Martha. «Repite las mismas historias», escribió. «Olvidó presentar los impuestos el año pasado. Me preocupa dejarla sola mucho tiempo. Sutil, pero venenoso». Estaba dibujando con precisión milimétrica el retrato de una mujer al borde del declive. Y lo hacía con tanta calma que cualquiera lo tomaría por una advertencia legítima. Pero era un plan. Quería convencer a los bancos, a los jueces, a toda la familia de que yo necesitaba asistencia, que ya no podía manejar mi vida, que requería supervisión. Se estaba preparando para solicitar la tutela legal. De repente todo cobró sentido. Había creado un caos controlado, dejándome sin acceso, generando dudas para luego aparecer como el salvador. Si conseguía el poder notarial, tendría el control absoluto. Cuentas, propiedades, toda una vida la mía al alcance de su firma. Me quedé allí inmóvil con la pantalla iluminando mi rostro mientras las lágrimas me nublaban la vista. Pero no eran lágrimas de pena. No, eran de incredulidad, de rabia contenida, de asombro ante la frialdad con la que pretendía borrarme, sin que yo ni siquiera hubiese desaparecido. Pero él no contaba con esto. No sabía con quién se estaba metiendo. Abrí otra pestaña. Tecleé la dirección del despacho del señor Daniel. Escribí: preparar impugnación inmediata del poder notarial. Acción urgente. Regreso inminente. Envié el mensaje sin titubear. Luego me recosté contra el respaldo contemplando el humo que se elevaba de mi taza desconchada, como si anunciara tormenta. Debí de parecer tan descompuesta como me sentía, confusa, golpeada, pero no vencida. La mujer sentada cerca me miraba fijamente. Fruncía el ceño. Tenía pinta de estadounidense. Y por un instante pensé que quizá ella también estaba viendo a alguien que volvía a Mesa a empezar. Debía rondar los 50, llevaba un abrigo de lana impecable y unos zapatos planos de los que priorizan la sensatez. Su rostro transmitía esa serenidad que solo tienen quienes han vivido mucho. Finalmente se acercó sin prisa pero con decisión. «Perdone», murmuró con una voz suave pero firme. «¿Se encuentra bien?» Asentí con torpeza. Luego lo desmentí con la cabeza y traté de esbozar una sonrisa que se deshizo en el aire. He tenido un día complicado. No esperó invitación, se sentó a mi lado como si el banco le perteneciera desde siempre. «Soy Linda», dijo. «No hace falta que hables si no te apetece, pero si lo necesitas, sé escuchar». Quizá fue el tono, ni condescendiente ni curioso. Tranquilo, con una seguridad extraña, como si ya hubiera presenciado historias peores que la mía. Me abrí poco a poco. No todo al principio, no. Solo que mi hijo me trajo aquí y luego desapareció. No tengo pasaporte ni dinero, ni idea de cómo volver a casa. Ella escuchaba cómo se escucha lo importante con el café entre las manos, la mirada firme y el cuerpo inmóvil. Cuando mencioné sus comentarios sobre ingresarme en una residencia, vi cómo su rostro se tensaba imperceptiblemente. «A mi amiga le pasó algo parecido», susurró Linda. Su sobrino comenzó a insinuar que ya no estaba del todo bien. A los pocos meses vivía en su casa y tenía acceso a cada céntimo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué hizo ella? Se cabreó.
Y con razón. Buscó un abogado y recuperó hasta el último papel. No se dejó pisotear. Rebuscó en su bolso con decisión. Sacó una billetera. «Mira», dijo, «no quiero incomodarte, pero puedo pagarte el billete de vuelta. Déjame ayudarte». Negué con los ojos inundados. «No puedo aceptarlo. No te estoy obligando. Te lo ofrezco. Hay una gran diferencia. Durante años estuve rodeada de gente que solo ayudaba si salía en su beneficio. Pero aquella mujer no pedía nada, solo que volviera». Me apuntó su número, me colocó varios billetes en la mano y me la cerró con fuerza. «Llámate a tu abogado, nada más aterrices. Y por favor no permitas que tu hijo decida cómo acaba tu historia». La seguí con la mirada mientras se alejaba entre el bullicio. No sabía nada de mí, pero me había visto de verdad. Y en ese instante, con el frío aún en los huesos y las risas ajenas rebotando a mi alrededor, sentí algo olvidado, ya no estaba sola. Llamé a Marta por wifi esta vez, sin titubear, con la voz quebrada. No por el miedo, sino por algo mucho más potente: determinación. «Dile al señor Daniels que es urgente», dije. «Le necesito». Menos de una hora después, mi antiguo abogado, el señor Harold Daniels, respondía al teléfono. Su voz seguía teniendo ese tono grave y pausado que no había cambiado en 15 años. Helen pronunció sin rodeos: «Marta me ha contado lo ocurrido. ¿Estás bien?». Aún no contesté con voz firme, pero estoy preparada para luchar. No se sorprendió. No intentó disuadirme ni puso en duda mi decisión. Por eso siempre supe que podía confiar en ti. Empezaré con una orden judicial urgente para anular cualquier poder notarial que Mark intente presentar, dijo sin pestañear. Pero necesito tu firma desde tu estado. Salgo en el próximo vuelo. Hizo una breve pausa. Siempre sospeché que ese hombre tenía algo oscuro. Pero esto... Soltó un suspiro cargado de desprecio. No sabe con quién se ha metido. Estuve a punto de sonreír. Yo tampoco lo sabía del todo. Mientras hablábamos, me detalló el plan: congelar cuentas bancarias, contactar con la notaría, alertar a la seguridad social, por si Mark pretendía algún fraude con mis prestaciones. Cada palabra suya era como una coraza que se me adhería al cuerpo. «Tu testamento está en regla», me confirmó. «Pero quiero que renuncie expresamente a todo cuando le retiremos el acceso por precaución». Asentí en silencio, aunque él no podía verme. Al colgar me quedé contemplando mi reflejo en la ventana del café. Un rostro cansado, surcado por el tiempo, piel apagada y mirada consumida. Pero había algo más, algo que no estaba antes. Una firmeza nueva. Una resolución que cortaba el aire. Durante años confundí el silencio con nobleza. Creí que perdonar era igual a olvidar, que aguantar era un sinónimo de fortaleza. ¡Qué ciega estaba! Aguantar es resistir, ¿sí? Pero esto era devolver el golpe. Marta me envió un mensaje poco después. «Daniels ya está en el juzgado. Estamos contigo. Solo vuelve a casa». Linda ya había reservado un billete a mi nombre. Volaría al amanecer. Y esta vez no regresaría como la madre desbordada de alguien, ni como el último pensamiento de nadie. Volvería como Helen Crawford, una mujer que cayó durante años por amor y que ya no callaría jamás. El vuelo fue largo, agobiante, repleto de turbulencias. Pero no era el traqueteo del avión lo que me mantenía en vela. Era la rabia. Una rabia antigua que al fin había aprendido a caminar con paso firme. En algún punto incierto del Atlántico, encendí de nuevo mi móvil, con una mezcla de ansiedad y esperanza, deseando encontrar algún mensaje, un arrepentimiento, una palabra que se acercase remotamente a lo que debería decir un hijo. Pero lo único que encontré fue un correo de mi abogado.
Venía reenviado por una antigua amiga de la familia, bendita sea Sirene, y contenía un archivo escaneado, una solicitud de poder notarial temporal, firmada por Mark Crawford. Alegaba que yo sufría pérdidas de memoria, recurrentes desorientación durante viajes al extranjero e inestabilidad emocional. Estaba fechado tan solo un día después de mi llegada a Roma. Ni siquiera se había tomado el gesto de esperar 24 horas. El expediente incluía supuestos informes médicos falsos y sin firma y una declaración de un familiar preocupado, asegurando que el año anterior me ausenté sin avisar durante el Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias. Ni siquiera estuve invitada. Él mismo me dijo que lo celebrarían en pequeño. ¡Qué conveniente! Estaba preparando su golpe incluso antes de que despegara el avión. Me hundí en el asiento sintiendo los latidos de mi corazón con una lucidez que hacía tiempo no experimentaba. Ya no podía engañarme, no era negligencia ni malentendidos. Era una jugada perfectamente calculada. Iba por todo. La casa, las cuentas, los documentos que James y yo habíamos guardado durante años en ese cajón oculto bajo la ventana de mi habitación. Iba a por la confianza que tanto habíamos cultivado. Jamás le mencioné el seguro. Pero algo debió encontrar. O quizás simplemente apostó a que con 70 años no tendría fuerzas para pelear. Pero cometió un error imperdonable, olvidó que fui yo quien lo crió. Conozco su tono cuando miente. Sé cómo manipula. Y ahora también sé cómo frenarlo. Le reenvié el documento al señor Daniels desde el mismo avión. Su respuesta llegó en menos de una hora, moción presentada. Vamos por delante. Que tenga buen aterrizaje. Suspiré hondo, aferrando el teléfono como si fuese más que un aparato, era mi ancla, mi prueba tangible de que aún tenía el timón de mi vida. Mark creyó que podía enterrarme en silencio. No sabía que yo no me entierro, yo resucito ardiendo. Y cuando ese avión tocara tierra, no pediría que me devolvieran lo que es mío. Lo reclamaría. Sin permiso. Aterrizamos pasada la medianoche. La cola en aduanas se alargaba más de lo deseable. Las rodillas me crujían tras tantas horas sentada y no había dormido en más de 30. Pero nada de eso dolía tanto como lo que estaba que a punto de ver al encender el teléfono. Un nuevo mensaje. Un vídeo borroso, inestable enviado por Claire, la hija adolescente del vecino. Bendita su mirada atenta. El texto decía: «Esto debería estar pasando». Pulsé el botón de reproducción. Ahí estaba él, Mark, de pie en mi recibidor carcajeándose. Pero no era risa alegre. Era una de esas risas podridas por el ego prepotente, como quien celebra una conquista sucia. A su lado una mujer a la que no reconocí, alta, joven, con labios rojos encendidos, vestida de forma estridente para ser tan temprano. Y junto a ellos un hombre con portapapeles, un notario. Mi hijo alzó un manojo de llaves con una sonrisa que destilaba arrogancia. «Firmemos esto antes de que vuelva y no sepa ni cómo se escribe su nombre», dijo con desprecio. La mujer soltó una risita jugueteando con un bolígrafo entre los dedos. «¿Estás seguro de que se ha largado? Que si se ha ido. Vamos». Mark asegura que ya empiezas a delirar. Ni siquiera recordaba qué día era antes de marcharse. Roma le vino como anillo al dedo. La cámara tembló levemente cuando Claire la enfocó hacia él, cruzando el umbral de mi dormitorio. «Mi dormitorio. Busca algo con el nombre del fideicomiso», susurró él. «¿Y esa pulsera de oro la que le regaló tu abuelo?» Tuve que tragar saliva. Estaban rebuscando entre mis cosas como si se tratase de una venta de trastero. Mis cajones, mi caja fuerte, mi Starik Historia. Pero no lloré. No en ese momento. Tampoco grité. Me limité a observar con el rostro helado y las manos crispadas
mientras mi hijo, mi único hijo, se movía con soltura en el centro mismo de todo lo que yo había levantado con esfuerzo, tratándolo como si fuese un legado que le correspondiera por simple derecho de sangre. Ni siquiera esperó a que se secara la tinta de sus mentiras. Fue entonces cuando el señor Daniels me escribió. Se acababa de presentar la solicitud de una orden de alejamiento. Moción de emergencia en curso. No se muevan hasta tener luz verde. Luz verde. Miré por la ventanilla del taxi cuando nos acercábamos a la casa. Calles que conocía al milímetro, pero que ahora me parecían distintas, enturbiadas por la deslealtad. Mark creía que yo era inofensiva a 9.000 metros de altura fuera de su alcance. No imaginaba que estaba preparando mi regreso. No como una brisa, sino como una tormenta que arrasa con todo. Cuando por fin llegamos al aeropuerto, mis piernas apenas respondían. Me arrastré hasta los aseos tambaleándome. Me encerré en el primer cubículo, dejándome caer sobre el estrecho banco junto al lavabo. No fue elegancia, fue supervivencia. La luz blanca del fluorescente chisporroteaba sobre mi cabeza implacable, casi quirúrgica, como si quisiera desnudar hasta el último rastro de dignidad que me quedaba. Me contemplé en el espejo del baño del aeropuerto y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, el cabello completamente encanecido, la piel pálida como cera y unas arrugas marcadas por más desprecio que por el tiempo. Hubo una época en la que incluso en el peor de los días no salía sin ponerme un poco de color en los labios. Solo un gesto mínimo para recordar que seguía siendo yo. Ahora ni siquiera tenía la voluntad de pasarme el cepillo por el pelo. Me habían dejado sola. Me lo habían quitado todo: casa, reputación, estabilidad. Y lo más cruel es que nadie lo sabía. ¿Y si al contarlo pensaban que deliraba? ¿Y si todo sonaba melodrama barato? Una madre sola abandonada en tierra ajena. Una casa invadida. Su cordura puesta en tela de juicio. ¿Quién en su sano juicio creería eso? Me salpiqué agua fría en la cara e intenté controlar la respiración como me enseñó la psicóloga. Tras la muerte de James, inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Pero nada silenciaba ese torbellino sordo en mi pecho. Aún así, había algo que atravesaba todo ese caos. Él creyó que no tendría el valor de regresar. Ahí sé que se equivocó, porque volví. Y no lo hice como la mujer que él escribió fuera de la historia. Volví como la autora de un nuevo capítulo. Me incorporé con lentitud, me até la bufanda con manos firmes y cuadré los hombros. El reflejo seguía mostrando a alguien ajado con el alma en carne viva. Pero detrás de esos ojos fatigados ardía una llama. Determinación. Se acabó el cuestionarme. Se acabó conformarme con sobras de cariño. Mark pudo robarme la tranquilidad, la autoestima, incluso la sensación de hogar. Pero no logró arrebatarme el nombre ni la voluntad de resistir. Al salir del baño, con paso firme hacia la zona de recogida de equipaje, marqué de nuevo el número del señor Daniels. Esta vez, respondió sin dudar. «Estoy aquí», le dije sin titubear. «Estoy lista». Su voz fue clara, decidida. «Entonces vamos a por todas». El señor Daniels me esperaba justo frente al juzgado bajo una luz de amanecer que convertía el asfalto en acero. Llevaba dos cosas consigo: un café humeante y una carpeta manila tan gorda que parecía contener una vida entera. «Toma esto primero», dijo colocándome el vaso en las manos. «Lo vas a necesitar». Di un trago largo. El líquido me abrasó la lengua, pero no pestañeé. Ese fuego no era nada comparado con el que me consumía desde que vi a Mark demoler lo que construí como si fuera un mercadillo de saldos. Entonces abrió la carpeta sobre el capó del coche. «Aquí tienes los documentos. Con esto bloquearemos la solicitud de poder notarial que ha intentado presentar. Hoy empieza el contraataque.
Este documento anula cualquier control que hayas tenido sobre sus cuentas bancarias. Dijo con voz firme. Este otro ordena el bloqueo inmediato de todas las transferencias de bienes. Y este último levantó el papel con una lentitud medida, casi ceremonial. Es la solicitud de una orden de alejamiento. Contemplé la pila de documentos. Cada folio era un eco de mi voz, la misma que Mark intentó enterrar bajo años de manipulación. Cogí el bolígrafo con dedos firmes y empecé a firmar. Una firma clara sin titubeos, hoja por hoja. Cuando llegué a la quinta, la mano me temblaba. No por debilidad, sino por la rabia lúcida de haber despertado. De recordar quién era antes de dedicar 2 décadas a convertirme en esa madre dócil que Mark necesitaba moldeada a su conveniencia. Tras estampar la última firma, levanté la vista hacia el señor Daniels. ¿Es suficiente? Su sonrisa fue pequeña pero definitiva. Es más que suficiente, Helen. Lo has hecho. Has recuperado tu lugar. Viajamos de regreso en silencio, flanqueados por 2 patrullas locales. El señor Daniels había activado todos sus contactos. Y tras 40 años de ejercer en este pueblo tenía unos cuantos. Cuando giramos hacia mi calle sentí el corazón apretar no de miedo, sino de una ira antigua contenida esperando salir. Mi hogar siempre había sido un refugio tibio, paredes color crema, el perfume de lavanda, flotando entre las cortinas muebles pulidos, con limón estanterías rebosantes de novelas subrayadas. Pero ahora que el santuario había sido profanado, y hoy no regresaba para pedir permiso. Volvía como la dueña legítima con la frente en alto y la voluntad intacta. Esta vez no tocaría el timbre. Cruzaría esa puerta. Era mía. El coche frenó al borde del camino de entrada. Mi camino. Llevaba más de un mes sin pisarlo, pero algo en el ambiente era distinto. Desentonaba. La luz del porche que siempre mantenía cálida acogedora había sido sustituida por una bombilla blanca gélida sin alma. Las hortensias se marchitaban abandonadas. El buzón rebosaba de papeles inútiles. Y sin embargo las ventanas lucían encendidas. Como si alguien viviera allí. Alguien que no era yo. Me situé detrás del señor Daniels mientras avanzábamos hacia la puerta. Y esta vez no me temblaron las piernas. Mis piernas parecían firmes, pero por dentro era un campo de batalla. Los agentes caminaban por delante, serenos, pero con una determinación latente. Aquello no era aún una redada. No oficialmente. Era una advertencia con forma de visita. El coche plateado de Mark sobresalía torcido en la entrada como una declaración de impunidad. Su prepotencia se colaba por cada detalle. Ni se molestó en estacionar con decencia, simplemente invadió la acera ajena. Cuando alcanzamos los primeros peldaños me detuve un instante. No podía evitar ver al niño de 6 años, que fue sentado exactamente en esa escalera, desenvolviendo aquel dinosaurio de plástico que me costó media pensión. «Mamá, eres mágica», murmuró aquella Nochebuena. Y ahora ese mismo niño convertido en hombre se escondía tras esas paredes, demoliendo mi mundo, con las mismas manos que un día me aferraron con miedo el primer día de colegio. No permitiría que la melancolía enturbiara la verdad. Él cruzó una línea, y yo estaba a punto de trazar la mía. «¿Preparada?», preguntó el señor Daniels. Asentí con la cabeza. Ya no quedaban excusas. Los agentes golpearon la puerta. Una vez, silencio. De nuevo esta vez, con más fuerza. La madera chirrió al abrirse. Pasos inseguros, una voz gruñendo improperios. Mark apareció tambaleándose. La camisa arrugada colgando fuera del pantalón, el pelo revuelto, los ojos desencajados, pálido, como si el pasado lo hubiera alcanzado de golpe. Apenas podía hablar.
Avancé un paso con la carpeta apretada contra el pecho. «Hola, Mark». Se me olvidó quién figuraba como propietaria en la escritura. Parpadeó atónito escrutando a los oficiales que me flanqueaban. «¿Qué significa esto?» «Mi abogado te lo explicará», dije sin mirarle siquiera, señalando al señor Daniels. «Pero no aquí. Esto ya no es tu casa». Su boca tartamudeaba sin emitir sonido. Todas sus mentiras ensayadas 1000 veces se le evaporaban al instante. Ya no controlaba el relato. Yo tenía la última palabra. Al llegar a los escalones del porche me detuve. No por temor, por la tristeza de lo que había tolerado, por la ingenuidad con la que me aferré a un hijo que ya no existía. Los columpios del porche se mecían dentro de mi memoria. James los construyó antes de que la artrosis le arrebatara las manos. A Mark, con 7 años, lo veía aún reír mientras lo empujaba su risa, llenando toda la calle. Me vi también a mí misma viuda reciente con el té helado sobre las piernas, suplicando en silencio haber criado a un hombre decente. Pero allí estábamos. Cada peldaño cargaba años de advertencias ignoradas, traiciones minimizadas y esperanzas enterradas. En lo alto le sostuve la mirada. Te preparaba los almuerzos cada día. Susurré. Les ponía notas con dibujos. ¿Te acuerdas? Sus ojos se humedecieron. Mamá, yo velaba por ti cuando ardías en fiebre, cuando llorabas por papá. Vendí su anillo para pagar tus estudios. Lo sabías, los labios le temblaban. Pero yo ya no me detenía. Me pagaste arrebatándome mi apellido, mi hogar, sembrando veneno entre los cimientos de lo que un día fue nuestra familia. Cada palabra cayó como una sentencia. Irrevocable. Mark miró a los agentes con los ojos desorbitados. Congelado, esperando una salida. Yo también. Él no debía haber cruzado esa línea. Lo hizo. Me da exactamente igual. Lo interrumpí sin vacilar. El señor Daniel dio un paso al frente. Señor Crawford, abandoné la propiedad de inmediato. Tiene prohibido acceder a las cuentas, los bienes y el domicilio de la señora Crawford. Mark se quedó helado. Yo no. Rodeé el pomo de la puerta, mi puerta, y volví a entrar en mi casa. Sin temor, sin disculpas. El amor que no respeta se convierte en abuso envuelto en costumbre. El señor Daniel extendió un sobre a Mark. Orden de alejamiento temporal. Debe mantenerse a más de 30 metros de la señora Crawford mientras permanezca en esta vivienda. ¿Le ha quedado claro, Mark? Retrocedió, lívido. Yo no pestañeé. El agente García le abrió paso hacia la salida. No derramé ni una lágrima. No alcé la voz. Permanecí erguida. Y al cerrarse la puerta, el silencio me abrazó como un escudo. Por fin mi casa volvía a respirarme. Desde la acera la voz de Mark rompió el aire. «Me estás destrozando la vida, mamá. Te vas a arrepentir», no me inmuté. Desde la ventana lo observé arremeter contra García, gesticulando con rabia hacia la casa. «Esto no es justo. Yo lo construí todo por ti, sin llanto, sin sonrisa. Él nunca construyó nada. La casa, el patrimonio, el apellido eran míos. Él solo se apropió de todo. El señor Daniel me entregó la carpeta del juicio. Se calmará. Y si no, ya no tiene poder sobre nada. Está legalmente apartado». Asentí con serenidad. «Gracias». El coche de Mark chirrió al marcharse como una rabieta a 4 ruedas. Me dejé caer en mi sillón. Desgastado, sí, pero mío. Daniel me dedicó una leve sonrisa. «Lo has hecho muy bien, Helen». No respondí. He hecho lo que debía. Ya no está. El silencio se instaló a mi alrededor. No era un vacío, era plenitud. Mark podría volver a gritar, a manipular, a victimizarse. Pero ahora lo haría desde fuera. Aquí dentro la mentira ya no tenía espacio. Los días siguientes
Fueron un torbellino de trámites legales y pequeñas victorias que no necesitaban aplauso. El señor Daniel se movía con diligencia. Su despacho se convirtió en un bastión de papeles blindando mi hogar, mis finanzas y sobre todo mi identidad recuperada. La petición de Mark para obtener el poder notarial fue rechazada antes siquiera de ganar tracción. El juez no se dejó impresionar ni por sus informes médicos manipulados, ni por sus intentos torpes de retratarme como inestable. Mis grabaciones hablaban por sí solas. La orden de alejamiento se convirtió en indefinida cuando la madre de Claire, vecina y testigo, confirmó la entrada ilícita de Mark. El vídeo del muchacho desde la ventana selló el asunto. Pero él no cedió. Comenzó a enviar correos a mi familia presentándose como la víctima. Decía que yo había perdido la cabeza, que me estaba vengando sin razón. Pero sus mentiras se desmoronaban más deprisa de lo que él era capaz de inventarlas. Marta no dudó, reunió a mi sobrina Claire y a Walter, mi cuñado, y les mostró las pruebas. Retiros bancarios que yo no autoricé, reservas inexistentes, billetes de avión que solo existían en su imaginación. Cortaron todo contacto. El silencio que recibió fue más rotundo que cualquier reproche. Su mundo empezó a encogerse. Perdió su empleo en cuanto salieron a la luz las sospechas de fraude. La fachada de profesional respetado se resquebrajó. Los antiguos amigos en redes dejaron de mencionarle. Su esposa le abandonó llevándose a los niños, reacia a hundirse con él. Fue Claire quien me contó que Mark vivía ahora en un motel de mala muerte. Su sedán plateado, ese mismo con el que presumía en Navidad, se había vuelto parte del paisaje del aparcamiento. No sentí alegría, tampoco pena, solo el peso frío de la verdad. Toda una vida volcándome en un hijo que me consideraba útil, no amada. Pero también sentí alivio. Recuperé mi espacio. Quité aquella luz LED blanca del porche y puse una bombilla cálida dorada. Podé las hortensias. A pesar del abandono, seguían vivas. Vacié el buzón y encendí de nuevo las velas de lavanda. Me senté en el columpio del porche, taza de té entre las manos, mirando cómo volvían los gorriones a las ramas. El señor Daniels me llamó por última vez. «Se acabó», Helen dijo. «Ya no puede alcanzarte». «Gracias», respondí sin temblar. Colgué. Miré el columpio, el de James. Recordé a Mark con 7 años riendo mientras lo empujaba. Me vi sola tras la muerte de James, rogando haber criado a un buen hombre. No lo hice, pero me reconstruí a mí misma. Y eso valía. Mark tal vez lo intente otra vez, con nuevas mentiras, nuevos disfraces, pero esta vez encontrará la puerta cerrada, porque ahora soy una mujer que ya no se encoge. Me levanté, me sacudí las manos y entré. Mi casa, mi vida, mi voz.